La palabra de Dios nos dice que para poder ser feliz hay que trabajar. Entonces, cuando nosotros estamos en la indolencia, estamos desocupados sin hacer nada, y muchas personas dicen, ay, qué bien me siento así, sin hacer nada. ¿Realmente estamos cumpliendo con lo que Dios dice? ¿Realmente estamos siendo bendecidos? Pues ya veremos en este escrito y en la palabra de Dios, el escrito de profecía, y en la Biblia, cómo hay bendición en el trabajo. Y lamentablemente hoy en día, con todas las diversiones que hay, con todas las cosas que se pueden hacer, cada vez las personas quieren menos trabajar. Hoy meditaremos en la bendición del trabajo. Bienvenidos. Y es que el trabajo siempre será una bendición, si no el Señor no lo hubiese dado desde el principio. Pero realmente que este es un tema que pareciera no importante, pero que para un cristiano debería de estar muy claro. Por eso vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para poder iniciarlo y para poder desarrollarlo de la mejor manera posible. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, glorificado, santo sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente para poder, Señor, entender un poco más su palabra. En sus manos de amor nos colocamos para que nos ayude, Señor, a desarrollar este tema de la mejor manera posible y para que sea su Espíritu Santo el que toque cada uno de los corazones de aquellos, Señor, que lo están necesitando. Guarde, Señor, de su pueblo, de todos aquellos que están pidiendo oración por sus diferentes problemas. En sus manos de amor están para que los siga ayudando, Señor, a seguir adelante. Quédese con nosotros cada día y ayúdenos a poder caminar, Señor, por la senda correcta. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y vamos a iniciar con nuestro versículo, porque veremos lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la ociosidad. Lo contrario a trabajar, lógicamente. He aquí que esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, soberbia, plenitud de pan y abundancia de ociosidad hubo en ella y en sus hijas, y no fortaleció las manos del pobre y del necesitado. Ezequiel 16:49. Vemos aquí que ya la Biblia nos va poniendo en situación en cuanto a este tema. Nos habla de la iniquidad o de la maldad de Sodoma. ¿Qué fue? Dice, una soberbia, otra plenitud de pan, y la otra, que es la que hoy en día vamos a tocar, abundancia de ociosidad. Estaban totalmente indolentes, en la indolencia, haciendo absolutamente nada. Y por lo tanto, el ser humano, cuando en general está holgazaneando, está totalmente en inactividad, ¿qué pasa? Que la mente comienza a ¿qué? A trabajar y comienza a lucubrar cosas, y ahí vienen esos pensamientos malos, no se pueden controlar porque el cuerpo no está en actividad. Y por eso, ¿y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Al final, ¿cómo terminaron? Totalmente destruidos, porque llegaron al colmo de la maldad, haciendo cosas que realmente eran terribles. Y uno de los factores, lo cual llegó a ese punto de que sobrepasaron la copa de iniquidad de Dios, fue porque estuvieron ociosos, haciendo que Satanás trabajara en sus mentes. Vamos a ver más con el espíritu de profecía. Una de las primeras leyes del ser es la de la acción. Cada órgano del cuerpo tiene su trabajo asignado, del cual depende su fuerza y desarrollo. La acción normal de todos los órganos da vigor y vida. La inacción trae la decadencia y la muerte. Y si no, pregúntenle al que estábamos hablando, a los de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que al final acabaron totalmente destruidos. Fue su ruina, todo lo que conllevó a ese momento. Nos habla aquí de que una de las primeras leyes de nuestro ser es la acción. Y si no, veamos cuando nacemos. Para poder nacer,
ese pequeño bebé que aún no sabe nada de la vida, tiene que trabajar junto con la madre para poder, ¿qué? Para poder nacer, para poder venir a este mundo. Tiene que mover su cuerpo de una u otra manera. Dios nos ha creado para el movimiento y nos habla de que cada uno de nuestros órganos, de nuestros músculos, tienen un trabajo asignado que hacer. Nuestras manos, ¿para qué son? Las tenemos que mover para coger cosas, ¿no? Nuestros pies para caminar. Todo en nuestro cuerpo ha sido creado para poder dar vigor y vida, para poder ir adelante, para poder trabajar, para poder accionar. Pero la inacción, el estar todo el tiempo sin hacer nada, pues que nos va a llevar decadencia y muerte, tal como le pasó a Sodoma y Gomorra. Dios colocó a nuestros primeros padres en el paraíso, rodeándolos de todo lo que era útil y hermoso. En su hogar del Edén no faltaba nada que pudiera contribuir a su comodidad y felicidad. Y a Adán se le encomendó el trabajo de cuidar el jardín. El Creador sabía que Adán no podía ser feliz sin empleo. La belleza del jardín lo deleitaba, pero esto no era suficiente. Tenía que trabajar para poder poner en práctica los maravillosos órganos del cuerpo. Si la felicidad consistiera en no hacer nada, el hombre, en su estado de santa inocencia, se habría quedado sin trabajo. Pero aquel que creó al hombre sabía lo que sería para su felicidad y apenas lo creó, le dio un trabajo asignado. Para ser feliz debe trabajar. Y esto era lo que mencionaba al principio, que para poder ser feliz nosotros tenemos que trabajar. Dice el Señor que cuando creó a Adán y Eva, lo primero que hizo con Adán, ¿qué fue? Asignarle un trabajo, cuidar del jardín del Edén. Sabía que de otra manera no podía ser feliz. Y es que nosotros pensemos, cuando estamos, o al menos las personas normales, ¿verdad? En nuestra casa y de repente a lo mejor estamos sin hacer nada, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué se nos viene al pensamiento? Ay, qué aburrido estoy, ¿no? Entonces ese aburrimiento nos lleva a ¿qué? A estar haciendo cosas luego o a estar pensando cosas que realmente no van a hacer nada bueno para nosotros. Por eso es que el trabajo es una bendición. Y aquí Adán, el Señor, sabía que su felicidad consistía en que en trabajar, en que su mente, en que sus manos, en que todo su cuerpo estuviese ocupado en hacer algo, y realmente lo hacía feliz. Él era feliz trabajando en el jardín. Dios le dio un trabajo de asignarle nombre a los animales, Dios le dio el trabajo de cuidar el huerto, de cuidar de ellos, y realmente Adán y Eva eran felices en el Edén. Lamentablemente, pues ya vemos que el diablo metió ahí su cuchara, como dicen, y pasó lo que pasó, ¿no? Vino el pecado y al final acabamos en lo que hoy en día estamos. Hoy hay miles de enfermos y moribundos que podrían curarse si quisieran, pero la imaginación los mantiene enfermos, se han convertido en inválidos y creen que trabajar les haría empeorar, cuando el trabajo es justo lo que necesitan para curarse. Sin trabajo nunca puede mejorar. Cuando el cuerpo está inactivo, la sangre fluye con lentitud por los vasos sanguíneos. Los músculos disminuyen de tamaño y fuerza para superar sus dolores y molestias, olvidando que les duele la espalda, los costados y la cabeza. Deberían dedicarse a algún trabajo útil. El ejercicio físico y el libre uso del aire y la luz del sol, bendiciones que el cielo ha concedido abundantemente a todos, darán vida y fuerza a muchos inválidos demacrados. Y aquí ella nos está hablando acerca de enfermos o de personas que están postrados en la cama, ya sea con enfermedades físicas o enfermedades muchas veces mentales, como por ejemplo la depresión. Y entonces la imaginación de los enfermos dice que comienza a trabajar, lógicamente están allí inmóviles sin hacer nada, la sangre no circula como debería de ser. Nos habla de que todos los músculos disminuyen en tamaño y fuerza, se vuelven totalmente débiles. Y entonces empiezan más y más las molestias. Pero si en cambio estas personas, dice, que están enfermos o que están depresivos o que están moribundos, lógicamente depende de cada enfermedad, ¿no? Ellos se pusieran a hacer algo, por muy poco, depende de cómo lo puedan hacer, lógicamente, entonces realmente se reactivarían, porque la sangre se reactivaría, fluiría con rapidez
Y entonces el cuerpo absolutamente haría lo que tiene que hacer en contra de esas enfermedades. El ejercicio físico, dice, y el libre uso del aire y del sol realmente son bendiciones de Dios, y eso nosotros lo podemos ver, que cuando estamos en alguna situación, al menos a mí me pasa, en alguna situación de estrés o de cualquier cosa, cuando me muevo, cuando hago ejercicio físico, luego, al principio no quiero hacerlo, pero luego veo los resultados. Totalmente mi sangre, mi circulación se ha activado y me siento mucho mejor. El sol, el poder estar también recibiendo la luz del sol, recibiendo ese aire que necesitamos, realmente que todo esto activa nuestro ser. Que nadie se avergüence del trabajo, porque el trabajo honesto ennoblece. Mientras las manos están ocupadas en las tareas más comunes, la mente puede llenarse de pensamientos elevados y santos. El trabajo es una bendición, no una maldición. El trabajo diligente aleja a muchos jóvenes y ancianos de las acechanzas de aquel que encuentra todavía algún mal para hacer en las manos ociosas. Entonces nos habla aquí de que nadie debería de avergonzarse del trabajo, cual sea el trabajo en el que la persona está. Ya sé que a veces hay personas que hacen trabajos que les toca hacer, pero no porque les guste, pero realmente debemos de dar gracias a Dios porque los tenemos, porque otros que lo están deseando no lo tienen. El trabajo honesto, sea cual sea, vuelvo a repetirlo, ennoblece. Mientras las manos estén ocupadas en las tareas, pues nuestra mente, dice, debería de elevarse a pensamientos santos, pensamientos puros. El trabajo es una bendición y no una maldición, y muchas personas creen que es así. Lógicamente depende del tipo de trabajo que hagan, porque hay trabajos en que realmente no se deberían de hacer. El trabajo diligente, dice, alejaría a los jóvenes, adultos, ancianos, a quien sea del enemigo. Lo que mencionábamos al principio, dicen por ahí que mente desocupada, taller del diablo. Cuando una persona está desocupada, cuando una persona está haciendo nada, pues es más fácil que venga el diablo con sus pensamientos, con sus acechanzas para poder inducirlo a que haga el mal y a que caiga en la tentación. Dios nunca diseñó que el hombre viviera en la ociosidad. Aquellos que están siempre ocupados, que van alegremente a realizar sus tareas diarias, son los más felices y saludables. Por la noche, el sueño trae a sus cansados cuadros un sueño ininterrumpido. Prepara la mente y el cuerpo para los deberes del día siguiente. Por lo tanto, Dios no diseñó al hombre para que esté sin hacer nada. Todos deberíamos de estar ocupados en un trabajo, ya sea que tengamos un trabajo para vivir, o que estemos en nuestras casas por X o Y razón, pues deberíamos de buscar siempre algo que hacer, no estar desocupados. Sí, el descanso es importante, claro está, que debemos de tener nuestros momentos de descanso, debemos de dormir lo que tenemos que dormir, de descansar para que nuestra mente pueda recuperarse, para que nuestro cuerpo pueda recuperarse, pero el estar todo el tiempo en la ociosidad, Dios no lo quiere. El Señor sabía lo que era necesario para la felicidad del hombre cuando le dio trabajo para hacer. La promesa de la gloria futura y el decreto de que el hombre debe trabajar para obtener su pan cotidiano proceden del mismo trono. La somnolencia y la indolencia destruyen la piedad y contristan al Espíritu de Dios. Un estanque estancado es ofensivo, pero un arroyo que fluye puro esparce salud y alegría sobre la tierra. Ningún hombre o mujer que se convierta puede ser otra cosa que un trabajador, y más los cristianos. Nos habla aquí de que aquellas personas que se han convertido al Evangelio deben de ser trabajadoras, y hay muchos que lamentablemente no lo son. Personas totalmente que están desocupadas sin hacer absolutamente nada. Y aquí dice que quien quiera obtener el pan cotidiano, ya la Biblia lo dice, debe de trabajar de una u otra manera. Depende de sus circunstancias, lógicamente, pero que es necesario para poder ser felices. Dios lo ha designado así. La somnolencia y la indolencia, dice, destruyen la piedad y contristan al Espíritu Santo. A Dios no le gusta que una persona esté desocupada. Por lo tanto, si realmente somos verdaderos cristianos, no nos quedaremos sin hacer nada. Buscaremos de una u otra cosa, ya sea en nuestros hogares o ya sea
en un trabajo que tengamos, el poder ser trabajadores también diligentes. Ya lo hemos hablado en meditaciones anteriores, que aparte de el tener un trabajo, de hacer una actividad, deberíamos de ser trabajadores diligentes, hacer lo mejor en cada una de las cosas que hacemos, porque Dios es lo que quiere. Dios quiere personas excelentes en todos los sentidos de la vida. Que Dios nos ayude a poder ser esos trabajadores que Dios quiere que sea, y a no estar en la ociosidad para que el enemigo no venga y nos embauque con sus engaños. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.